Gloria al Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este día? Gloria al Señor. Un gusto verlos a todos por acá. Es como siempre, como todas las semanitas, para mí un privilegio y un placer poder compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos también la bienvenida a todos aquellos que nos van a escuchar en nuestra página de internet, en nuestro canal de YouTube. En nuestra página de internet es www.salvosporlagracia.org. Invitamos a todos aquellos que nos visitan por primera vez, que nos vuelvan a visitar, ¿verdad? En este momento la sección más importante de la página del internet, obviamente pueden leer de lo que se refiere la página, pero son la sección de videos de enseñanzas. Videos de enseñanza, tenemos 5 páginas, creo, 5 secciones dentro de la página, que ahí están ligados los videos de YouTube. Los pueden ver directamente de nuestra página de internet. Entonces los invitamos a que lo hagan, y creemos por la fe, como decimos siempre, que va a ser de bendición para la vida de cada uno de ellos, ¿correcto? Bendecido el tema de esta preciosa tarde: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Una pequeña exhortación para todos, incluyéndome a mí también, porque el que enseña es el primero que es exhortado con la enseñanza. Después exhorta a los otros, ¿verdad? Esa es la manera más honesta de hacerlo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Recuerdan dónde el apóstol Pablo dice eso? Romanos 6. Ahora, bendecidos, escuchando los últimos 2 mensajes, 2 enseñanzas que tenemos, crucificados juntamente con Cristo y crucificados juntamente con Cristo, que leímos precisamente esa parte en Romanos. En Romanos 6, vamos a ir un momentito por favor para hacer referencia a eso. Romanos 6:12. Y siempre exhortamos en amor, ¿verdad? Amén. Sí. Siempre hay un estudio también en la página del internet que se llama Exhortar no es condenar. Siempre exhortamos sin condenación, ¿correcto? Porque estamos en gracia, no estamos bajo ley. Entonces entendemos dentro de la exhortación que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no deja de librarnos de la realidad de que tenemos la responsabilidad de que el pecado no reine en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal. Por ejemplo, Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ese es el título del estudio, de la enseñanza. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí hay 2 factores, bendecido. Número 1, si el pecado reina en tu carne, si tú o yo le permitimos que reine, va a tener un equivalente a obediencia. Si el pecado reina, le vamos a obedecer. No tenemos que permitir que el pecado reine en nuestra carne. Ahora, para este punto, el apóstol Pablo ya ha hablado mucha verdad doctrinal, ¿correcto? Ya ha hablado de que somos juntamente plantados con Cristo. Ya ha hablado de que somos también resucitados con Cristo. Ya también ha hablado de si perseveraremos en el pecado. Dice que de ninguna manera. Ya dio el ejemplo de Adán y Cristo. Ya en Romanos 3:21 dijo que aparte de la ley se había manifestado la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Ya ha hablado mucha doctrina, ¿correcto? Pero sin embargo en Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Quiere decir, bendecido, que existe la posibilidad
que en un creyente carnal reina el pecado en su cuerpo, en su carne, se manifieste en su carne. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Quiere decir que si habla eso, existe la posibilidad de que un cristiano carnal le obedezca al pecado, porque el pecado reina en su carne, ¿correcto? Dice, si no os presentaos vosotros mismos a Dios. Entonces, ahí hay dos aspectos que le corresponde al ser humano bendecido. Dice, no reine, eso es algo que nos toca a nosotros, con una dedicación especial al conocimiento del Evangelio. Y después dice, presentaos vosotros. También es algo que nos corresponde a nosotros, ¿correcto? Y lo tenemos que hacer basado en una realidad doctrinal. Doctrinalmente hablando, tú y yo estamos completos en Cristo. Doctrinalmente hablando, con una sola ofrenda se nos hizo perfectos para siempre. Doctrinalmente hablando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sin embargo, nosotros no debemos permitir que el pecado reine en nuestra carne. Nosotros no debemos permitir que exista la posibilidad de que le obedezcamos en sus concupiscencias, y nosotros debemos, conscientemente bendecidos, presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es necesario, es importante que nuestra conciencia nos acuse, bendecido. Si nosotros constantemente estamos permitiendo que las concupiscencias de la carne se manifiesten en nuestra vida y nuestra conciencia no nos acusa lo suficiente como para crear un cambio, hay un problema, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bendecido, nuestra conciencia es importante que nos acuse un poco, ¿no? La honestidad en el cristiano te debe dejar saber que hay razón o no hay razón. Si uno es honesto con uno mismo, si uno no se engaña a uno mismo, si hubiese una razón para que tu conciencia te acuse, te haga sentir mal, para crear un cambio necesario, entonces es bueno que pase, ¿no? Es bueno que pase. Yo diría que es necesario que pase. Vamos a decirlo como es. El enemigo no, uno mismo. ¿Correcto? Uno mismo. O sea, las decisiones que yo hago, las acciones que yo hago, las cosas que hago, las cosas que digo, las cosas que pienso, son mías. ¿Correcto? Entonces tiene, como te digo, tiene que existir una honestidad, bendecidos, con nosotros mismos, si hay o no necesidad de hacer un cambio. No es el enemigo puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces dice el 13 otra vez. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Esa es nuestra realidad doctrinal y espiritual, ¿correcto? Somos personas vivas de entre los muertos. Hemos nacido de nuevo. Pero sin embargo, Pablo nos advierte a nosotros que estamos en gracia. No reine el pecado en vuestra carne. No le obedezcáis, sino que vosotros mismos presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pacto, ¿correcto?
Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por ese versículo solamente trajimos el estudio titulado Exhortar no es condenar. Por ese versículo. Porque aquí te dice que el pecado no se puede enseñorear de ti. Quiere decir que el pecado no tiene el efecto que tenía sin Cristo, ¿correcto? Cuando Cristo no existía en la historia, el pecado que hacía nos condenaba, nos mataba, no nos permitía llegar a una esperanza de una resurrección porque no habíamos pagado el precio, ¿verdad? Por la desobediencia del hombre. Pero en el pacto de gracia dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Pero no nos excusa, bendecido, de que el pecado puede reinar en nuestra carne. Puede reinar en nuestra carne. De lo contrario, el apóstol Pablo no diera esa exhortación o esa advertencia. Pon en tus notas, por favor. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? ¿Por qué nosotros disciplinamos a nuestros hijos? Porque se portan mal, ¿correcto? Los disciplinamos con un propósito, y lo voy a decir como bíblicamente, para corregir lo deficiente en ellos. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? Igual, para corregir lo deficiente en nosotros. Y Él quiere que no nos quedemos con esa mente carnal, con esa actitud carnal, con ese reinado del pecado en nuestra carne, porque entonces vas a terminar obedeciéndole. Y no es la idea, ¿correcto? La idea es dar frutos en el Espíritu. Ahora, escribe lo que te voy a decir. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? Porque desafortunadamente la sana doctrina no es suficiente. Aquí el apóstol Pablo les ha dado doctrina a la iglesia en Roma, que él escribe, él nunca fue a Roma. Pero sin embargo les advierte eso, que no reina el pecado en vuestra carne. Entonces, como Dios sabe que para muchos bendecidos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, es necesaria la disciplina, la corrección. Yo en este momento puede que esté dando esa corrección a alguien, a quien nos vaya a escuchar en nuestra página de internet, en el estudio. ¿Correcto? Acuérdate, la instrucción, la exhortación la vive el maestro primero y después los que escuchan la enseñanza. Aquí es aplicable a todos, primeramente a mí. Entonces la disciplina es necesaria, la disciplina es algo que no podemos evitar, bendecido. El Señor nos va a disciplinar porque somos sus hijos. Porque Él no quiere que nos quedemos en el mismo estilo de vida, la misma manera, la misma respuesta a los eventos de la vida. Que maduremos, que corrijamos lo deficiente. Y esa disciplina muchas veces llega a través de los pastores, a través de los maestros, mira, a través de los hermanos. Porque hay instrucciones en la Biblia de cómo exhortar al que anda en desobediencia. Pero no debemos permitir que el pecado reine en nuestra carne. Ve por favor a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, 1. ¿Se recuerdan qué es concupiscencia? Definición de concupiscencia: deseos de bienes materiales o terrenales. Concupiscencia, estoy dando una definición. Concupiscencia: deseos de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual exacerbado o desordenados. Concupiscencia, eso lo pueden encontrar ustedes en el internet, eso es una definición general.
deseos de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual exacerbado o desordenados. Qué lindo es el Evangelio, bendecido. El Evangelio tiene un balance maravilloso en la vida del cristiano. Dios, con la sana doctrina, nos dignifica y nos advierte esto para que nosotros mismos no nos salgamos de esa posición de dignidad y de justicia que Él nos ha dado. Él quiere que nos mantengamos en esa posición de reinando en vida, como dice el Evangelio, reinando en vida. ¿Estás en 1 Corintios 10:1? Valemos mucho, bendecido, para que el pecado reine en nuestra carne. Dios nos ha dado ese valor. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha comprado. Y es importante que nos demos cuenta de eso. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Recuerdas el pueblo de Israel, verdad? Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados o sumergidos. Ahí está esa palabra otra vez, en la nube y en el mar. En la nube no te puedes bautizar con agua porque es una nube. El contexto es que todos estuvieron debajo de esa nube y que pasaron por el mar. Dice versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mira lo que dice acá, bendecido. Es importante. Mas estas cosas sucedieron ¿como qué? ¿Para quiénes? Para nosotros. Dice, mira qué importante lo que dice acá, para que no codiciemos cosas malas. Esa es la exhortación, bendecido, de esta preciosa tarde que nos ha regalado el Señor. La exhortación es esa: no codiciemos cosas malas. Porque tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Como ellos codiciaron. ¿Qué es codiciar? Querer, ¿verdad? Querer, desear, algo de eso te impidieron que el vecino tiene. Dicen, y seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. Mira, por eso te dije, es importante que nuestra conciencia nos acuse para no tentar al Señor. ¿Cómo tentamos al Señor? Cuando pensamos que podemos seguir haciendo las mismas cosas sin tener consecuencias de parte de Dios. Eso es tentar al Señor. Tenemos o debemos de evitar la disciplina del Señor. Si llega, qué bueno. Si llega, qué bueno. Porque eso quiere decir que somos hijos. Pero aquí te está diciendo, no codiciemos cosas malas. Dice 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. ¿Y qué pasó? Perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron ¿como qué? Como ejemplo, bendecidos. Veámoslos nosotros como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Conociendo los deseos engañosos de nuestra carne,
teniendo la sabiduría y la capacidad de identificar las cosas que en nuestra vida literalmente salen sobrando para que no reine el pecado en nuestra carne. Porque no somos perfectos, ¿verdad, bendecido? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, tu carne. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. Subraya eso y pon una nota ahí de, no tenemos excusa. Eso es lo que te está diciendo. No hay excusa de quedarse ahí bendecido. No hay excusa de codiciar cosas malas. No hay excusa de permitir que el pecado reine en nuestra carne. No hay excusa. Dios te da la salida. ¿Tú sabes dónde está tu salida? En el ejemplo de Israel. Ahí te lo dice. ¿Dónde está tu salida? En el Evangelio. Porque el Evangelio te exhorta pero no te condena. El Evangelio te dice tu posición en Cristo Jesús. Esa es tu salida. ¿Ya subrayaste eso ahí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es tu carne. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Dios te da la salida, bendecido. Dios nos da la salida. Por amor, por su misericordia, por su gracia. Ve conmigo, por favor, a Hebreos 12:5. 12:1, por favor. Hebreos 12:1. Dice, y asumimos que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bendecido, nosotros tenemos que entender que aunque estemos en gracia, esa es una realidad del enemigo que tenemos nosotros, ¿verdad? Mira, ¿tú sabes cuál es tu diablo? Tu carne, bendecido. Cuando tú experimentas concupiscencias, malos deseos, es tu carne. Ahí está todo eso. Nosotros, con el conocimiento de la gracia, con la sana doctrina, debemos de saber cómo lidiar con eso. Con obediencia, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, porque requiere paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿cuántos han participado? Todos han participado, o todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué queremos evitar? La disciplina. Queremos evitar la disciplina, pero la disciplina también es necesaria. Por eso es que ya de antemano el apóstol Pablo estaba advirtiéndole a los creyentes que el pecado no reine en sus cuerpos mortales, porque si reina se le obedece, y si se le obedece entonces caemos en la disciplina del Señor, y hay que evitar eso. ¿Y por qué sucede? Dijimos que aún la sana doctrina, bendecido, no es suficiente para ciertos hermanos carnales.
Corintios era uno de ellos, ¿no? Corintios recibieron mucha sabiduría. Y el apóstol Pablo le decía que los amaba con amor entrañable en Cristo Jesús. Y sin embargo les dice, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gálatas era otra cosa diferente. Gálatas era una desobediencia al significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Corintios era una desobediencia carnal, eran carnales, no estaban negando la doctrina, pero eran carnales. Entonces en el Evangelio, y esto dice Pablo, lo digo en Cristo, en el Evangelio bendecido, lo voy a poner por acá, para no borrar eso. Se requiere un cambio bendecido. En el Evangelio se requiere un cambio. Es necesario un cambio. Es importante un cambio. Y tú sabes qué, tenemos las herramientas en nuestras manos para poderlo lograr. Ve a Efesios 4:17, por favor. Efesios 4:17. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero ¿en quién? En el Señor. Quiere decir que es revelación del Señor, ¿correcto? Cuando él habla de lo que él opina, él dice, esto lo digo yo y no el Señor. Hay unas partes que lo dice, además en Corintios creo que lo dice, esto lo digo yo y no el Señor. Cuando da sus opiniones de acuerdo a la sabiduría que él tiene, ¿no? Y también él dice, y también yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Pero por ejemplo en ciertas situaciones del matrimonio, él dice, esto lo digo yo y no el Señor. Y después dice, esto lo digo, no lo digo yo, sino el Señor. Pero aquí la exhortación, bendecidos, es en el Señor. Quiere decir que es una instrucción que está incluida dentro del Evangelio del Nuevo Pacto, dentro del Evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que Él requiere en el Señor o de parte del Señor? Que no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andaban los otros gentiles? En la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, sin conocimiento de la verdad. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, no ven, tan ciegos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza, mira, ¿de qué? ¿Te acuerdas que te dije? Que es importante que la conciencia nos acuse. ¿Qué pasa si la conciencia no comienza a acusarnos o nos acusa, pero nos aguantamos esa acusación? Se endurece. Bendecido. Como le decía a mis niños chiquitos, no. Hazle caso a tu conciencia, bendecido. Porque si no, se endurece. Y nos engañamos a nosotros mismos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, ¿cuánta sensibilidad? Toda sensibilidad. Mira, se entregaron a la lascivia para cometer con acidez toda clase de impureza. Ese es el principio. Un corazón endurecido te puede llevar a cualquier otra cosa, porque ya no tienes una conciencia que te llame la atención. Que te llame la atención. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos. Mira, tú y yo nos tenemos que despojar del viejo hombre. Porque el viejo hombre, ¿qué es? Tu carne. Porque tú naciste de nuevo, ¿dónde? En tu espíritu. Pero no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es ese cuerpo mortal? Tu viejo hombre.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está, ¿qué cosa? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿dónde? De vuestra mente. Esa es la clave. Esa es la clave. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bendecido, ahí dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? El dolor de uno es el dolor de todos. Entonces, seamos conscientes de eso. ¿Ah? La iglesia lo sabe. Claro, Que sí. claro. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, ¿cómo exhortamos a este hermano? ¿Verdad? Ya todos los otros miembros hay que exhortar al hermano o a la hermana. Ok, vamos a exhortar. Pero causa tristeza. Causa tristeza. Porque somos todos un solo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Sí, Señor. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, a tu carne, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Uy, cómo hay que analizar lo que sale de nuestra boca, bendecidos. A fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo se puede contristar. Entonces es una buena razón, ¿verdad?, para no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Eso es una buena razón para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Exhortar no es condenar, ¿verdad, bendecido? Somos sellados, pero sin embargo tenemos la responsabilidad de vestirnos con el nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que ese nuevo hombre es santo, es justo, pero nuestra carne no lo es. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Voy a seguir leyendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Bendecido, aquí consejos hay bastantes, ¿no? No hay que ir a la ley para buscar buena exhortación. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice? Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿cuánto? Todo, bendecido. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues, ¿qué cosa?
Diligencia. Eso te toca a ti y a mí. Debemos de ser diligentes. ¿Para qué? Para no caer en todo lo que acaba de mencionar el apóstol Pablo. Mira pues, con diligencia como andéis. Esa es la exhortación en esta tarde, bendecido. Esa es la exhortación para mí, para ti, para los que nos escuchan, que miremos con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Aplicará eso en estos tiempos más que nunca? Claro. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud de un cristiano bendecido. Esa es la actitud de un creyente. Esa es la actitud de un creyente en gracia, en el nuevo pacto, en el conocimiento del Evangelio. Colosenses 3:1, por favor. Colosenses 3:1, ¿estamos ahí? Si pues habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Yo pregunto, bendecidos, nosotros ya hemos resucitado juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos, Amén. por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verdades en nuestra vida espiritual hay suficiente para ser diligentes en el Evangelio, para ser diligentes en que el pecado no reine en nuestra carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bendecido, más claro no canta un gallo. ¿Sí o no? Nuestro corazón debe estar allá arriba, bendecido. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza, ese es el Evangelio. Habéis resucitado, habéis muerto, habéis resucitado, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él regrese, nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria. ¿Cómo? A través de la resurrección y la transformación. Por ende, por esa verdad que acabamos de leer, por eso que acabamos de leer ahí, dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso nos toca a nosotros también, ¿verdad? Nosotros somos parte de esta exhortación, bendecido. Somos la iglesia, ¿no? Amén. Fornicación. ¿Qué dice después? Impureza. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos, ¿verdad? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo. ¿Y en qué? Y en todos. ¿Qué dice? Vestidos. Hemos leído despojaos, hemos leído haced morir, ahora leemos vestidos, pues como escogidos de Dios. Eso es, y yo exhorto a los que nos escuchan, yo exhorto a esta congregación, me exhorto a mí mismo, preguntémonos, ¿andamos vestidos como escogidos de Dios? Esa es nuestra meta, eso es nuestro propósito, eso es nuestro sentir bendecido en nuestro corazón. Esa respuesta la tenemos que tener cada uno con uno mismo. Vestidos
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es parte de esta exhortación. Como miembros de un solo cuerpo, nos estamos exhortando unos a otros a que mantengamos nuestra vestidura de este nuevo hombre. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Ve conmigo a Santiago 3.1. Nunca uso Santiago, pero vamos a leer a Santiago. Santiago 3.1. Aquí Santiago da una exhortación muy fuerte, bendecido, pero es importante para nosotros. Y lo hacemos, volvemos a lo mismo, exhortar no es condenar, y lo hacemos en gracia, ¿correcto? Santiago 3.1, por favor. Ahora, esto como que no estimula mucho a la gente para ser maestro, ¿sabes? ¿Para qué? Porque mira cómo comienza. ¿Ya estás ahí? Dice Santiago, bendecido. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor que condenación. Claro. Dice: porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el ¿qué? ¿Por qué el cuerpo? Ahí está lo malo, bendecido. Ahí está lo malo. Si no refrenamos la carne, estamos en problemas. Es un efecto dominó. La carne, los deseos engañosos de la carne, ceder a esos deseos engañosos, endurecimiento de la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un efecto dominó que nos puede traer problemas. Y aquí nosotros ponemos freno, el versículo 3, en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así ¿cuánto cuerpo? Todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también, ¿qué cosa? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Que cuida la lengua, bendecido, lo que hablamos, lo que decimos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿cuánto? Todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque qué manera diferente de hablar de Santiago, ¿verdad? Por cierto. Sí. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En otras palabras, no nos engañemos a nosotros mismos, bendecidos. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santo. Más claro no canta un gallo, bendecido. 2 más y terminamos. Primera de Pedro 2:1, por favor. Primera de Pedro 2:1. Estamos leyendo todo en contexto, ¿correcto, bendecido? Más nada. Estamos dejando que la palabra nos exhorte. ¿Estamos ahí? Desechando pues toda malicia. ¿Cuánto? ¿Alguna? No, toda. Bendecido, por lo menos esa es nuestra meta, ¿correcto? O sea, no nos vamos a engañar pensando que vamos a ser perfectos. Pero la meta del corazón tiene que ser esa. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cuál es la benignidad del Señor? Su gracia, ¿correcto? Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Mire el 11 y el 12, por favor. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El mismo consejo que está diciendo el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Terminamos con Gálatas 6, por favor. Gálatas 6. Gloria al Señor. Más consejos, más exhortación, más verdad de Dios y en gracia. Y esta es la actitud, bendecido, de todo cristiano. Acuérdate, somos miembros los unos de los otros. Somos parte de un cuerpo, miembros de ese cuerpo. Dice en Efesios, las coyunturas, ¿verdad?, que se vayan formando perfectamente un edificio. Por eso es que la actitud correcta es esta que vamos a leer ahorita. Gálatas 6:1.
Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote ¿a qué? A ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Esa es la actitud, bendecido, de los que somos espirituales, de los que somos maduros, cuando exhortamos con estos mensajes, con estas enseñanzas. Esa es la actitud correcta y esa es la actitud con la cual lo estamos haciendo en este momento. Estamos exhortando, considerando a nosotros mismos. Dice el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? La ley del amor. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, ¿a sí mismo qué? Se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, para que cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice el 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Por eso es que Pablo nos exhorta, bendecido, en Romanos 6, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. De la fe. Bendecido. El Evangelio nos edifica en Cristo. Nos da nuestra identidad en la familia de Dios, pero también nos trae con advertencia, ¿verdad? Porque el Evangelio, la información del Evangelio contiene tu nuevo nacimiento, quién tú eres en Cristo, tu nuevo hombre creado en esa carne, pero también está consciente que ese nuevo nacimiento es en una carne de desobediencia. Entonces, como pueden ver, Romanos, Hebreos, Efesios, Colosenses, Santiago, Pedro, 1 Corintios, Gálatas, exhortación tras exhortación, tras exhortación, de que seamos diligentes con nuestra manera de pensar, con nuestro proceder diario, bendecido. Y que no nos olvidemos que somos un miembro los unos con los otros y que lo que a uno le pasa, lo sufre el otro miembro también. Si yo me doy un golpe en este dedo, me va a doler todo el cuerpo. Sí, señor. Pero aquí tengo otros 5 que están lejos de este, pero sin embargo van a sentirlo, ¿verdad? Entonces seamos conscientes de eso, bendecidos. Y además, al final del día, por amor a Cristo, ¿sí o no? Porque sabemos lo que Cristo hizo por nosotros. Pues andemos, dice, adornando el Evangelio, la doctrina de Dios. O sea, nuestro proceder es pensando siempre cómo adornamos la doctrina de Dios. No solo aquí, especialmente fuera de aquí. No solo aquí. Fuera de aquí, bendecido. No los jueves de 4 a 6. Fuera de aquí. Yo, tú, los que nos escuchan, tenemos esa responsabilidad. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor.